A continuación, les voy a presentar el disco que edité a través de Jacobino Discos. Es un disco en el que trabajé a finales de 2007 y a continuación Luis Felipe Saavedra me va a hacer algunas preguntas para adentrarnos más en la música. Hola, el hombre que están viendo es Alejandro Paz, que esta noche va a lanzar su disco debut, que se llama 5 pedazos, por Jacobino Discos, como dijo. Entonces, primeramente, ¿son 5 pedazos de qué este disco? Son 5 pedazos son 5 pedazos porque es una fórmula mágica, que es la fórmula del tetragramatón, que se basa en 4 cosas muy simples. En la idea del fuego como una concepción de la creación, como el ímpetu de la juventud también. La segunda idea es la idea del agua, como las emociones, como el fluir de los sentimientos. La tercera idea es la idea del aire, con el intelecto y el análisis y la síntesis, que es una operación que en magia se refiere a la espada. La cuarta idea es la idea de la tierra, que se refiere a la riqueza material. Y la quinta idea es cuando esas 4 anteriores fluyeron y que se representa en el espíritu. Es una fórmula aplicable a la vida y que yo traté de analogarla a las 5 canciones que se presentan en el disco. Entonces, cada una de las canciones sería uno de esos elementos que dijiste. Exactamente. Y si te encontrás con un amigo, con un primo, con un tío estos días y sabe que lanzaste un disco, ¿has pensado alguna definición para decírsela? No, pero podría hacerlo rápidamente. ¿Qué le diría a una persona que no tiene idea? Le diría que en cuanto a música está basado en una concepción muy tradicional. Yo ocupo melodías tratando de apelar a la emoción común, al lenguaje común de la música, pero a la vez ocupo timbres y sonoridades propias de la ciudad, como son timbres eléctricos, más que electrónicos, eléctricos, de algún tipo de distorsión, pero que tiene que ver con la electricidad y con el entorno citadino, porque aquí es donde vivo, en la ciudad. Eso. Este disco estuvo listo hace muchos meses. En noviembre ya estaba compuesto y masterizado y listo. Sí. Que entre ese momento que cerraste esta etapa de estas canciones y todos estos meses, 8 meses que han pasado, ¿cómo te hace cargo del disco ahora en este momento? Si es que has seguido componiendo música. En verdad no me hago cargo. En verdad lo hice y fue. Ya en este minuto lo rearmé porque, bueno, el proceso de editar el disco fue un poco largo, pero me entusiasmé de nuevo cuando vi la carátula. Cuando vi la carátula me gustó mucho, entonces me entusiasmé en tocarlo y me entusiasmé en presentarlo. Yo pensaba lanzarlo solamente por la internet y porque ya estoy haciendo otra música, pero me entusiasmé de nuevo y además que si funciona en este minuto es porque puede funcionar un rato más. ¿Qué te entusiasmó al ver la carátula? ¿Cuál fue la Me imagen? entusiasmó al ver la carátula de que la dibujante, que es Verena Urrutia, interpretó súper bien la idea del disco en cuanto a la emocionalidad que te hablo, como de las estructuras tradicionales de la música, como las melodías, como a la melancolía y un poco también a cierta violencia. Y, en fin, el disco tiene un lado de soleá y lo interpretó muy bien en la carátula del disco. Eso. En el último tiempo empezaste a tocar con tu otro proyecto que se llama Juan Chumbí, que eres tú solo también. ¿Me podrías hablar de él, de qué se trata y si va a editar algo pronto? Sí, Juan Chumbí es un proyecto de música con identidad local
en la que trato de asumirme como un músico más, porque estuve analizando harta música de otros músicos electrónicos y descubrí que lo que hacían cuando se referían a lo local era vaciar una forma, o sea, vaciar un contenido y dejar una forma. Entonces tomaban, no sé, un sample de una quena y dejaban solo el sonido de la quena, pero en realidad era el punchy tradicional, o sea, más que punchy, la electrónica tradicional, pero con un sonido que le da un timbre. Yo lo que quise hacer es rescatar la estructura del huayno, por ejemplo, porque en este momento me encuentro como en el rollo de la música peruana, por algunos viajes que he hecho. Entonces lo que quise hacer fue conservar la estructura del huayno y sumarme a ella con el beat electrónico, porque una de las gracias del beat electrónico es que cada tiempo es igual al otro, porque es una máquina, no da acentos. Entonces cada tiempo es igual al otro y eso te da la libertad de sumarte a cualquier música. Entonces me sumé al huayno y también lo otro que me llamó la atención fue la estética de ellos, porque a uno en el contexto en que vivimos le resulta muy chocante la estética que ellos ocupan para hacer su música y su visualidad, sus videos. Entonces me di cuenta que ahí había una fuerte problemática con respecto a la alteridad, a que nosotros percibimos a ciertos grupos de personas como inferiores a nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿Los chilenos? Nosotros los chilenos. Y a la vez, y todo el mundo repite esa dinámica en distintas situaciones, pero en particular nosotros nos asumimos como superiores o mejores que otros pueblos y los rechazamos y los discriminamos y a la vez nos sentimos nosotros discriminados y rechazados por otros. Asumimos una dinámica en que repetimos lo que no nos gusta. Entonces yo creo que partir tomando la música peruana y llevándola a un contexto más cercano a mí, me iba a permitir poner de manifiesto ese problema. ¿Y por qué peruana y no chilena? Porque he viajado a Perú y tuve oportunidad de enterarme de cómo funciona el circuito peruano y es muy interesante porque ellos no dependen de los grandes medios para llevar a cabo su arte. Ellos apelan a circuitos alternativos de música, a autoproducción y resultan ser muy masivos. Ellos en festivales que no aparecen por televisión pueden reunir a 220.000 personas en 3 días. Entonces eso a mí me llamó la atención y de que de lo local ellos hicieran un discurso en que partían de lo abyecto, porque se autodenominan cholos, parten de la palabra que los denostaba para construir su identidad como la choledad. Y ahí hay un rollo súper fuerte que a mí me encantó porque es una respuesta muy clara al neoliberalismo y a la globalización. En ese sentido, tú, en una entrevista que conversamos, me dijiste que como que rechazaba el concepto de vanguardia porque era europeizante y justamente no asumía la localidad de acá. Pero te pregunto que este disco lo está editando por el sello Jacobino Disco, que dentro de su discurso nombra a la vanguardia siempre como una de sus lineamientos. Sí, es una discusión que hemos tenido con el dueño del sello, que es Pablo Flores, pero sí, ellos apelan a la vanguardia, pero también siento que apelan a la diversidad. Entonces, por ahí yo pude congeniar con ellos y lanzar mi disco, que yo no pretendo hacer vanguardia. Lo mío no es la vanguardia, es más bien la retaguardia. Y eso, en ese sentido, tu otro grupo con el que tocas con Felipe Sancho, que es genérico, ¿cómo se relaciona haciendo música ya más sintética, con música de baile, que es distinta a la que haces tú solo? No, con el Felipe tratamos también de buscar no directamente lo local específico, sino tratamos de buscar esa melodía que anda dando vueltas como en el inconsciente de la gente, como esa cosa media poblacional en cierta forma. Nosotros al principio nos fuimos a grabar harto a barrios malos y a tratar de hacer una estética de la basura que hay en Santiago, de la basura que hay, por ejemplo, en el camino a Rancagua, y nuestro primer disco es muy cochino y por eso tratamos de relacionarnos también con lo más rechazado en este contexto.
¿Y tienen planeado editar próximamente otro disco? Sí, estamos trabajando hace harto rato en un segundo EP que ya va más con ritmos de la reggae samba y cantados por voces de sintetizadores como de robot, como vocoder, y con letras directas y claras. Por ejemplo, un tema se llama Sudaka, 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 y el otro, no sé, Latin Computer, y también nosotros también apelamos a lo básico, porque el cuerpo también es lo básico, pues, es lo contrario del espíritu, y dentro de la lógica de la dialéctica occidental, el cuerpo ha sido rechazado por el cristianismo y rechazado y denostado, y en fin. Y nos llamaba la atención que la discoteca era el lugar donde las minorías sexuales, por ejemplo, podían dar su expresión. Entonces pelamos el cable con la disco y nos pusimos a hacer música para que la gente bailara. Ya, recuerdo que el primer disco que tienen editado, que se llama Presets, se puede descargar gratis desde el netlabel EPA Sonidos, que es epasonidos.cl. Bueno, y para finalizar, ¿cómo va a presentar? ¿Qué va a tocar ahora? ¿Va a tocar el disco completo? ¿Lo va a presentar de otra manera? ¿Va a unir las canciones? Voy a presentar el disco más o menos en una audición con cierta intervención, y no en el orden del disco, sino que en un orden más específico para la presentación. Ya, gracias. Gracias.